Muy bien, son las 12 con un minuto. Mi nombre es Hernán Cáceres, director del Departamento de Ingeniería Industrial. Les doy la bienvenida a todos. Veo que hay casi 30 personas conectadas y están constantemente entrando a la reunión, así que bienvenido a todos, muchas gracias por asistir. Hoy es la segunda instancia de seminario de investigación online que está organizando nuestro departamento. Contamos hoy día con el speaker académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Francisco Tapia. Bienvenido, Francisco. Un gusto tenerte con nosotros. Esta serie de seminarios, ¿cierto? Es parte de una iniciativa que habíamos iniciado ya el año anterior y por circunstancias, ¿cierto? Naturales, tenemos que hacerla de forma online. Casi también a veces pienso es hasta mejor, hay harta concurrencia y también permite una facilidad para poder tener ciertos speakers que puedan estar en otro lado, que es el caso de ahora. Francisco se encuentra en la ciudad de Valparaíso y está, ¿cierto?, desde allá conectado para poder hablarnos de su problema de optimización, ¿sí? Así que con esto, ¿cierto? Te dejo, Francisco, te dejo la platea. Ahí les voy a pedir a todos que mantengan en silencio su micrófono. Al final, ¿cierto?, de la presentación va a haber una ronda de preguntas y ahí vamos a poder interactuar un poco con Francisco, ¿cierto?, en la medida que hayan consultas. Y también les informo que la sesión está siendo grabada en la parte superior izquierda de su pantalla. Pueden ver, ¿cierto?, que esta sesión está siendo grabada y va a estar, ¿cierto?, disponible eh, luego, ¿cierto?, en internet para aquellos que desean ver esto o los que no hayan podido concurrir a esta sesión. Ahora sí, Francisco, te cedo la palabra, puedes comenzar. Francisco, está desactivado tu micrófono. Sí, el micrófono está en silencio, parece. Ahí sí, estaba hablando Ahí de sí que se está. Muy bien, muy bien. Disculpe. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí. ¿O no? Déjenme, que parece que saqué esto. Ahí se ve. Perfecto. Ok, entonces les decía, muchas gracias por la invitación a Hernán, a Pablo. Importante quizás aprovechar estas oportunidades, como decía Hernán, de poder realizar estas actividades a pesar del contexto actual y quizás una oportunidad de mejoramiento mirando el futuro. Bueno, como me presentó Hernán, soy Francisco, soy industrial de la Católica Valparaíso. Actualmente estoy haciendo un postdoctorado acá en la Católica y también estoy haciendo clases. En realidad hoy día vengo a hablar un poco de el principal tema que traté en mi tesis doctoral, que es el problema de localización con inventario, ¿ya? Entonces aquí hoy día voy a intentar mostrar un poco las formulaciones desde una formulación un poco más genérica, un poco más básica, por así decirlo, y después vamos a ir entrando en distintos ámbitos de aplicación y distintos modelos específicos, ¿ya? Entonces, un poco la agenda de hoy día, voy a dar un pequeño contexto bastante global de un poco de las premisas fundamentales que fundan un poco el trabajo, en este caso de los problemas de localización con inventario. Voy a entrar específicamente a explicar qué es el problema de localización con inventario. Ahí voy a presentar un poco la descomposición generalizada de vendors, que es un poco la propuesta como enfoque de resolución que he hecho. Y ahí voy a entrar a mostrar después, por ejemplo, el cuarto punto de un paper que publiqué el 2018. El siguiente punto muestra un poco uno de los trabajos actuales que estamos haciendo con otros colegas. Después la aplicación, vamos a hablar un poco en el contexto de los repuestos. Después voy a dar unas breves conclusiones y trabajo futuro, ¿ya?
Ahora, como contexto general y tradicionalmente en las organizaciones, las decisiones se hacen, como dice acá, de manera jerárquica y secuencial, en donde las decisiones que se hacen, por ejemplo, a nivel estratégico, definen un poco el ámbito de aplicación o el ámbito decisional de las decisiones que se hacen secuencialmente o posteriormente, ya sea, por ejemplo, las tácticas, las operativas. De alguna manera, esto es el esquema tradicional y lo que se propone un poco es que está contraviniendo esta lógica tradicional, es que la integración de las decisiones que típicamente se hacen o se toman separadamente permite encontrar mejores soluciones globales. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando uno hace una decisión, por ejemplo, estratégica, fijándose solamente en las medidas de desempeño que haya fijado para tomar esas decisiones estratégicas, no necesariamente está tomando en cuenta cuál es, a pesar de todo, la mejor decisión para las decisiones subyacentes o subsecuentes, ¿ya? Entonces, en esta lógica, cuando se integran estas decisiones y se toman al mismo tiempo, se pueden buscar mejores soluciones globales, de alguna manera encontrar una especie de equilibrio entre el óptimo, que sería, en este caso, de una decisión estratégica, con el óptimo de una decisión táctica, que es un poco el ámbito de aplicación clásico de los modelos de localización con inventario, ¿ya? Ahora, la contraparte de esto es que naturalmente esta integración lleva a que estos modelos sean más complejos desde el punto de vista matemático y por ende son más desafiantes desde el punto de vista de la resolución, ¿ya? Y pensando siempre en que esto tiene que ser no solamente un ejercicio académico que nos permita simplemente hacer publicaciones, sino que también poder llevar esto a la aplicación final en casos reales, es que se requieren de enfoques eficientes de resolución para soportar los procesos de toma de decisiones en contextos reales. Muchas veces son desafiantes en cuanto a tiempos, es decir, necesitamos rapidez. Otro en este caso, por ejemplo, nos podemos dar, dada la naturaleza de ciertas decisiones, tenemos más tiempo entre procesos de decisión y por ende podemos poner más énfasis en la precisión y encontrar el óptimo real de un problema que sea a pesar de que sea muy complejo, ¿ya? Ahora, el contexto general del problema de localización con inventario es el diseño de la red de la cadena de suministro, en donde típicamente se tiene esto como base, en donde yo tengo un conjunto de clientes que yo sé dónde está distribuido geográficamente, y además en este contexto se tiene un conjunto de proveedores, ¿ya? Naturalmente, el gatillante de todos estos problemas es la demanda de los clientes, en donde son los que finalmente hacen los requerimientos. Si no hubiese demanda, nada de esto tendría mucho sentido, en función de que no tendría sentido instalar bodegas, no tendría sentido los flujos de los transportes, nada. ¿Por qué? Porque no habría demanda que satisfacer. Entonces, en principio, el gatillante natural es la demanda de los clientes. En este caso, se habla de demandas que son estocásticas y que por ende se tienen distribuciones de probabilidades que en realidad que no se comporten necesariamente según un patrón definido, sino que tienen cierta aleatoriedad, ¿ya? En este contexto, naturalmente o normalmente se ha asumido que los proveedores son fijos y conocidos, y por ende cuando yo decido instalar una bodega, por ejemplo, yo sé quién lo va a atender y por ende sé cuáles van a ser los tiempos de entrega y las condiciones de operación de esa bodega, ¿ya? Entonces, básicamente el ámbito decisional está en la instalación de las bodegas y las asignaciones de los clientes, de las demandas de los clientes a las bodegas. Es decir, el ámbito de decisión principalmente está ahí, dado que se asume que los proveedores son fijos. Simplemente ahí se hace como la interfaz que conecta con estos proveedores, pero básicamente escapa un poco del ámbito decisional tradicional, que es desde la localización, la asignación y obviamente atender la demanda de los clientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que en este caso el problema de localización con inventario, además de las decisiones de localización y de asignación, busca decidir los parámetros de control del inventario en cada una de las bodegas que se instala. En este caso, se asume tradicionalmente que se conoce una política de control de inventario fija y que por ende esta política aplica para todas las bodegas que yo vaya a instalar. Naturalmente, si yo cambio la política, puede ser que la estructura de la red cambie. Entonces ese ya es un primer hecho interesante, el hecho de que de alguna forma el input de la política puede determinar quizás la estructura, ¿ya? Esto naturalmente está más relacionado con el otro hecho, que tiene que ver con que si yo decidiera solo el problema de localización que está subyacente en este caso, que es el problema típico, el FLP, el Facility Location Problem, yo tendría ciertos patrones o ciertos
medidas de desempeño, por ejemplo, costos, que son las que voy a priorizar. Entonces, dependiendo de la distribución geográfica, yo podría tener una configuración de la red. ¿Por qué? Porque muchas veces se cese el primer driver para tomar la decisión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo integro las decisiones de inventario en la localización? Va a pasar de que voy a mirar el patrón de demanda de los clientes, y en este caso, dependiendo, por ejemplo, de las varianzas de los clientes, principalmente muchas veces más que la media de la distribución, las varianzas pueden hacer de que, por ejemplo, una red muy distribuida, muy esparcida espacialmente, no sea buena. ¿Por qué? Porque va a generar muchos stocks de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y asumo que conocen el efecto del respooling, en donde esta lógica muchas veces, una de las gracias de integrar estas dos decisiones es poder poner al mismo tiempo los drivers que tienen las localizaciones con los drivers que tiene el inventario, donde, por ejemplo, dadas las políticas de inventario, dadas las condiciones de demanda, muchas veces el modelo va a tender a centralizar un poco más, quizá una distribución que podría haber sido más descentralizada desde el punto de vista netamente del problema de localización tradicional, ¿ya? Entonces, la primera mirada es el hecho de que este modelo, este problema, lo que busca es integrar al mismo tiempo, para una política dada, las decisiones de localización, de asignación y de control de inventario para esa política, ¿ya? Tradicionalmente se buscan minimizar los costos totales. En este caso se habla típicamente de los costos de localización, asignación, inventarios, pero ahí podemos adentrarnos en un poco más. Hay otros enfoques que se han hecho, pero lo más tradicional, desde el punto de vista quizás así como haciendo una especie de revisión bibliográfica, es que se busca minimizar los costos totales, ¿ya? Bueno, este primero un modelo genérico que presentamos con unos colegas en una conferencia, un conference paper en el 2018, donde buscamos presentar un modelo genérico de localización con inventario que permita, como de alguna forma, factorizar todo lo común, y de ahí la lógica de la pretensión de poder llamarle genérico a este modelo en torno a definirlo de esta manera. Entonces tenemos principalmente los costos fijos de asignación o de operación de las bodegas, tenemos los costos logísticos de entrada y de salida, Acá lo relevante es que la media de los clientes, de la demanda de los clientes, la demanda de los clientes está caracterizada con su media y su varianza. Ojo que yo estoy ocupando aquí sigma como varianza y no sigma como desviación estándar, para que no vaya a confundir más adelante, ¿ya? Tengo los conjuntos de bodegas potenciales y los conjuntos de puntos de consumo, que acá le llamo, ¿ya? Pero esta TC-ICP es la función de costos totales que depende de la política de control de inventario P, ¿ya? Entonces, dependiendo de una política P, voy a tener una cierta función, que por ahora no está especificada, por eso es genérica, que va a aplicar en cada una de las bodegas I que yo decida instalar, ¿ya? En este caso, las variables de decisión genéricas son la de localización, la X, que es la localización si decido localizar o no la bodega, las variables de asignación, que son las variables Y en este caso, y las demandas, y la media de la demanda y la varianza de la demanda asignada a cada una de las bodegas, ¿ya? Entonces, eso van a ser las variables de decisión que caracterizan este modelo genérico, ¿ya? El modelo genérico es tal como se muestra acá. Voy a ir como mostrándolo un poquito, descomponiéndolo en función de que lo que está ahí en azul, si uno lo mira, es el problema de localización de instalaciones tradicional, mejor dicho, donde tengo los costos fijos de asignación, los costos fijos de instalación, que cada cliente tiene que ser atendido, y no puedo atender al cliente desde las bodegas que no sean asignadas, y que la naturaleza de estas variables de decisión son binarias. Ese es el problema típico de localización SOR, ¿ya? En este caso, lo que está en rojo es el proceso de demanda, caracteriza el proceso de demanda en donde, de alguna forma, utilizando una aproximación normal, se considera que la media de la demanda asignada a la bodega I es la suma de las medias asignadas de los clientes, ¿ya? De las medias de sus demandas. Lo mismo pasa con la varianza. Entonces, la varianza de la bodega que va a afrontar la bodega I va a ser la suma de las varianzas de los clientes asignados a esa bodega. Y finalmente, la parte en verde es esta función genérica que yo les decía, que depende de la política de la Inventory Control Policy P, que naturalmente, a su vez, va a depender de las asignaciones, que son la CXD, va a depender de la estructura de la red, y eso va a determinar finalmente las demandas y las varianzas, que son los que de alguna forma
cuantifican o determinan el costo real del inventario en cada una de las bodegas, ¿ya? Entonces, esta es la mirada inicial de este modelo genérico, que un poco, bueno, en este caso, en este paper, nosotros presentamos varios modelos específicos, presentamos 3 modelos específicos, pero la primera mirada que quería dar en esta parte era la primera aproximación de cómo es la estructura básica del modelo de localización con inventario, que es lo que vamos a ir adentrándonos un poquito más a medida que vayamos avanzando en esta presentación, ¿ya? Ahora, antes de seguir, voy a presentar un poco quizás como los antecedentes previos de la descomposición generalizada de Benders. Primero hay que decir que Benders en el 62 presenta la descomposición de Benders, que está pensada para modelos de lineales enteros mixtos, en donde lo que propone Benders dice, ok, tengo el conjunto de variables de decisión, dice, ok, yo puedo separarla, puedo particionar este espacio de solución en 2 espacios disjuntos, en donde a una de ellas las puedo caracterizar como unas variables complicadas y otras variables que no son complicadas, es decir, cuando puedo directamente particionar el espacio decisional en estos 2 subconjuntos. Ahora, ¿qué es lo que propone Benders? Dice, ok, este problema se va a descomponer en dos macro problemas, que es el problema maestro, que va a ser el que va a decidir o va a contener las variables de decisión complicadas, y a su vez el subproblema que va a tener las variables no complicadas, ¿ya? Y la gracia es que estos problemas iterativamente se van a ir comunicando de manera de poder encontrar el óptimo del problema original. Naturalmente, la motivación que tenía Benders es que al momento de descomponer este problema en estos 2 subproblemas, estos sean significativamente más fáciles de resolver que el problema como un todo. ¿Por qué? Porque estos se van a ir resolviendo iterativamente, entonces sí tiene que ser significativamente más fácil de resolver, de manera de que al iterar en esto nos genere, por ejemplo, un mayor tiempo de optimización, ¿ya? ¿Cómo se conectan estos problemas? El problema maestro, una vez que se resuelve, se toman esos valores fijos de las variables complicadas y se le entregan como parámetros al subproblema. A su vez, el subproblema, asumiendo estos valores como parámetros, los fija temporalmente, se resuelve y se obtiene el óptimo desde el punto de vista primal y dual, ¿ya? Y en función de esta información primal dual, lo que se hace es construir un corte, ya sea de optimalidad o de factibilidad, que se agrega al problema maestro, y este problema maestro se vuelve a resolver para encontrar de nuevo otro set de variables complicadas, de valores fijos temporalmente, y se van comunicando. Naturalmente esto va a pasar hasta que el siguiente corte que yo agregue no corte la siguiente solución. Es decir, va a pasar que yo voy a entregar un valor de las variables del problema maestro, las voy a pasar al subproblema, voy a construir un corte, y al volver a optimizar el maestro, voy a tener la misma solución. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar diciendo eso? Es que ya estoy en el óptimo del problema global, del problema original. Esto es lo que propone Benders originalmente para para los problemas enteros mixtos, lineales enteros mixtos, y lo que hace Geoffrion en el 72 es que extiende este enfoque para problemas no lineales, pero convexos, ¿ya? Entonces, esa es un poco la mirada de dónde nace. Geoffrion toma básicamente la misma motivación original que hace Benders, pero la aplica en un espectro un poco más amplio, que es los problemas no lineales. Y lo que sucede es que cuando yo tengo que en el subproblema encontrar el óptimo dual, lo que pasaba en Benders es que ese problema uno esperaba que fuera lineal y por ende podría aplicar teoría dual directamente. En cambio, en el problema en el esquema que propone Geoffrion, el dual no necesariamente es lineal, su problema no necesariamente es lineal, y por ende se tiene que recurrir a otras técnicas de dualidad. Por ejemplo, en este caso se utiliza dualidad lagrangiana, ¿ya? Entonces, voy a mostrar esta descomposición, este enfoque de descomposición para una política en particular, que es la política SQ. Es decir, tengo un punto de reorden S y un lote fijo de ordenamiento Q, ¿ya? Entonces, ahora, esta función de costos totales para la política, en este caso SQ, es esto que aparece acá, donde tengo los costos de ordenamiento, ¿ya? Tengo el costo del inventario de ciclo y tengo los costos del inventario de seguridad acá. Esos son los 3 términos que están ahí. Entonces, considerando esta política P, el modelo genérico que les mostré anteriormente es ese que está ahí, en donde lo único que cambió fue específicamente para esta política, cambió la parte de la función objetivo, en donde yo especifico cuál es
la política de control de inventario. En este caso, de nuevo, una política de revisión continua SQ, con punto de reorden S y con lote fijo Q, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es cómo utilizamos este esquema de vendors, y particularmente el de Jofion, para resolver este problema. Si se fijan, este problema es no lineal y es no convexo, particularmente si se fijan acá tengo una raíz de B, que dado que B es una variable de decisión, se vuelve un poquito más complejo de resolver, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, lo que se propone es tomar las variables que determinan la estructura de la red, es decir, las variables binarias, como las variables complicantes, y dejar el resto de las variables, en este caso DB y la variable adicional Q, que no estaba en el modelo genérico, pero que se agrega para la especificidad de esta política de control de inventario, como variables del subproblema o variables no complicadas, ¿ya? Entonces, lo que les decía, se consideran que las variables binarias, en este caso X y, son las variables complicadas y por ende van a estar en el máster. Y una vez que yo las fijo temporalmente, es decir, ocupo esta lógica de la barra para denotar que están fijas temporalmente, el subproblema es el resultante que está acá. Que lo que hice fue simplemente modifiqué, reordené el término de la función objetivo, donde tengo que los dos términos que están acá son constantes, dado que X e Y son temporalmente fijos, eso es una constante, y lo que yo tengo que optimizar es el primer término que está entre paréntesis. Ahora, todas las restricciones que solamente tenían que ver con X y con Y desaparecen, dado que ya están fijas, y solamente me quedan en este caso las restricciones 4 y 5, que son las restricciones relacionadas con el proceso de demanda que les mostré anteriormente. Dado este problema, la pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo resuelvo este problema? En este caso, este problema, si ustedes lo miran, rápidamente identificarán que existe algo muy conocido ahí, que lo que están haciendo es que, primero que todo, la función objetivo es la de, por ejemplo, con la que se obtiene el lote de Wilson, ¿ya? Y particularmente, si uno diría, bueno, en realidad D y B son variables, pero ¿cuál es dado el esquema de resolución y de descomposición que se propone? Al fijar temporalmente los valores de Y, también se obtiene automáticamente el valor de D y B. Entonces, para la función objetivo, D y B, si bien son variables de decisión, ya tengo su valor directamente, obtenido de esta suma ponderada que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, resuelvo el problema analíticamente. En este caso, lo obtengo directamente con el lote de Wilson, que es el valor de Q que minimiza la función objetivo, dado que, acuérdense que el término 3 y 4 eran constantes. Entonces, este subproblema siempre es factible, por ende, en este caso, este enfoque solamente hace que se agreguen cortes de optimalidad, que son básicamente los cortes que iterativamente van haciendo converger al óptimo. En cambio, los cortes, bueno, se me olvidó quizás mencionarlo anteriormente, que los cortes de factibilidad lo que hacen es ir eliminando soluciones que hacen que los subproblemas sean infactibles y que por ende encuentran rayos extremos. Bueno, hay un poco más de detalle quizás que podemos discutir mucho más en detalle, pero no es el foco de la presentación, ¿ya? En este caso, dado que puedo asegurar de que el subproblema es siempre factible, solamente agrego cortes de optimalidad que son los que me van haciendo converger finalmente al óptimo. Entonces, otra pregunta que podría ser interesante es, ¿qué sucede con otras políticas de control de inventario? Yo quizá arbitrariamente fijé que la política era la de revisión continua SQ. Entonces, si se fijan en el esquema que les propongo, mejor dicho, que propongo no solamente a ustedes, el hecho de que la política de control de inventario, si mantengo el mismo esquema de descomposición, lo que me va a determinar es cómo es la estructura del subproblema. Y por ende, dada una política de control de inventario, si yo sé resolver el subproblema resultante, este problema debería ser fácil de resolver. Entonces, en general, vamos a encontrarnos que en este esquema de descomposición, el problema típicamente se resuelve analíticamente, al menos lo que he hecho hasta ahora en las distintas políticas de control de inventario que he hecho hasta ahora, es que el subproblema típicamente se resuelve analíticamente y se obtiene también las variables duales asociadas analíticamente, ¿ya? Con teoría de Karush-Kuhn-Tucker y ese tipo de teoría, ¿ya? El problema maestro es de alguna forma una reformulación del problema considerando solamente las variables en X, pero se agrega en este caso la variable eta. Uno busca, se fija acá que en este caso la función objetivo es minimizar eta, vuelvo, mejor dicho, a las variables, a las restricciones donde estaban las variables complicadas, y fíjense que acá, en este caso, la función objetivo original
más, en este caso, las variables, las restricciones del subproblema dualizadas, en este caso con estos ponderadores duales, están directamente como una sola expresión, yo busco el mínimo eta que cumpla con esto. Entonces yo a medida que voy agregando estos cortes, este enfoque siempre va haciendo empeorar el eta, siempre va a ir subiendo, hasta que en algún momento ya no empeora más, ¿ya? Es decir, agregué el último corte. Cosas importantes de tener en mente que en el subproblema las variables complicadas, es decir, x e y, eran constantes, y en este caso, para el problema maestro, las variables del subproblema más las duales son constantes, lo que es lo que está en rojo y está destacado con barra, ¿ya? Es decir, cada vez que yo agrego un corte, voy a tener en esto que está en rojo, voy a tener parametrizado el valor óptimo de la solución del subproblema, tanto primal como dual, ¿ya? En D, en B y en Q voy a tener la solución primal, y en este caso en lambda 1 y en lambda 2 voy a tener las soluciones, las variables duales, ¿ya? A pesar de que se ve un poquito complejo y que más allá que se ven algunas divisiones, raíces, si se fijan, el problema es un problema lineal entero mixto y que por ende puede resolverse fácilmente en un solver comercial, cualquiera que sea, obviamente, que sea bueno. Ahora, esa es la mirada de la descomposición que se propone, y ahora vamos a adentrarnos un poquito más ya en la publicación que yo le he dicho, que esta es de 2018, en donde se tiene este modelo de localización con inventario. Si se fijan, la estructura es básicamente la misma, la función objetivo asume explícitamente que estamos trabajando con una política ASQ, es decir, estamos trabajando con la misma política que ya les mencioné, pero ¿qué es lo que cambia? En este caso cambian estas dos restricciones. Se le agregan estas dos restricciones y este es un modelo capacitado. ¿Cuáles son las capacidades que considera? Considera dos tipos de capacidades. Por un lado, la capacidad en donde el lote de ordenamiento Q sub i es a lo máximo un Q max para cada uno de los i, es decir, para cada una de las bodegas tengo un lote de ordenamiento máximo posible. Y además, la siguiente restricción que lo que hace es una restricción de capacidad de inventario, ¿ya? Ahora, no me voy a meter en el detalle de cómo se obtiene esa expresión, pero se obtiene utilizando chain constraint, ¿ya? Básicamente, esa es la estructura original de donde se obtiene esta restricción, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si aplicamos esto al problema, la descomposición, para resolver este problema que se propone, ¿ya? Entonces, nuevamente, mantenemos el esquema de mantener las variables binarias, en este caso x e y, como las variables complicadas. Por ende, el subproblema que se obtiene es el que está acá, ¿ya? Se fijan, acá no lo reordené, pero se tiene que los x y los y, que son barras, están fijos, ¿ya? En este caso, se tiene nuevamente que optimizar la misma función objetivo, pero el problema ahora tiene dos restricciones de capacidad para Q, ¿ya? Entonces, la pregunta de nuevo es, bueno, antes que todo es importante decir que para valores fijos de x e y el problema es convexo, entonces se puede resolver, ¿ya? Se puede resolver directamente, un poco el mismo comentario que se me olvidó hacer anteriormente, ¿ya? En este problema, particularmente en la publicación que nosotros hicimos, agregamos ciertos cortes, ciertas desigualdades válidas que nos aseguraban de que este subproblema siempre fuera factible a pesar de las capacidades. Y por ende, el esquema que se muestra en esta publicación también solamente considera agregar cortes de optimalidad. En el caso de no haber agregado esas desigualdades válidas, podría haber pasado que, por ejemplo, este Q en algún momento, específicamente por las restricciones de capacidad, si se fijan, dadas las asignaciones, podría tener una varianza suficientemente grande para hacer que el Q fuera, por ejemplo, negativo, ¿ya? Entonces, dado eso, que eso es infactible, ahí se debería agregar un corte de factibilidad al problema maestro. En cambio, dado que se agregaron estas desigualdades válidas, en donde solamente se eliminan soluciones que se sabe a priori que no van a ser óptimas, lo que se hace es agregar solamente cortes de optimalidad en este esquema de descomposición, ¿ya? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿se resuelve igual el subproblema? En general, es parecido. Tengo el mismo esquema, tengo la misma función objetivo, pero ¿qué es lo que tengo? Tengo que, en este caso, estas dos restricciones me generan una capacidad, un límite superior para Q, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en este caso, si el problema fuera no capacitado, lo resolvería tal cual, pero en este caso tengo dos capacidades. ¿Qué puede pasar? Que la capacidad, por ejemplo, las otras capacidades estén por sobre el Q de Wilson, y por ende, el Q de Wilson siga siendo el óptimo.
El otro caso es que las capacidades de alguna forma hagan que el Q de Wilson sea infactible para esas capacidades y por ende tenga una capacidad menor, ¿ya? En este caso, el óptimo va a estar dado por el mínimo valor por el máximo Q que me permite esta capacidad, ¿ya? Entonces, en la práctica, la solución de este problema, el Q óptimo de este subproblema va a estar dado por el mínimo entre el Q de Wilson, el Q máximo y el Q cap, que yo le llamo así, que es básicamente la expresión que se obtiene reordenando la restricción de capacidad de inventario. En este caso, aquí debería estar X fijo, y en este caso ya se sabe el valor de B, ¿ya? Dado que el X y el Y son fijos, ¿ya? Entonces así se resuelve el subproblema. ¿Qué es lo que se tiene? En este caso, si se fijan, voy a devolverme un poco para mostrar. En este caso, tengo cuatro restricciones en el subproblema y por ende tengo 4 variables duales asociadas a cada una de ellas, ¿ya? A cada set tengo un set de variables duales asociadas. En este caso aquí tengo 2 restricciones de igualdad y tengo 2 restricciones de desigualdad. Entonces les voy a llamar distintos simplemente para identificarlas un poco más rápido. Acá están. Fíjense que en este caso dualizo lagrangianamente estas capacidades. Entonces tengo los mu ahora asociados con las restricciones de capacidad, que están acá. Y tengo los lambdas, tal cual como había mostrado anteriormente, asociados con las restricciones de igualdad, ¿ya? Esta es la función objetivo original, salvo que ahora D, B y Q están fijos temporalmente. Entonces, D, B y Q, además de las variables duales obtenidas, los valores óptimos, se construye este corte que está acá. De nuevo, ahora ocupé Z en vez de eta. En realidad, eso en la publicación quedó con Z al final, si mal no recuerdo. Y bueno, el esquema es el mismo, solamente que tengo un corte que es distinto. Es decir, el subproblema, la estructura del subproblema, hasta ahora solamente cambió la estructura del corte que yo estoy agregando, ¿ya? Y dado que yo aseguré la factibilidad del subproblema, este esquema de descomposición solamente agrega cortes de optimalidad, ¿ya? Tal como les había mencionado. De nuevo, el problema es un problema enteromixto, lineal enteromixto, que se puede resolver utilizando cualquier solver comercial, naturalmente que sea bueno, ¿ya? Que asegure optimalidad, ¿ya? Entonces, de nuevo, se tiene este mismo esquema. Ahora, un par de resultados, quizá ya demasiado mareado por ahora con los modelos, vamos a ir a un poco de números para ver cómo se comporta esto. En esta publicación nosotros testeamos 160 instancias que se obtuvieron de 5 instancias bases, ¿ya? Y para cada una de estas instancias bases hicimos esta composición de instancias en donde teníamos 5 centros, 10 centros, 15 centros, 20 centros potenciales, y esto cada uno de ellos para 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 clientes, ¿ya? Entonces hicimos el full factorial de ellos, es decir, para cada uno de los valores de n teníamos todos los valores de m y resolvimos eso, es decir, para cada una de las 5 instancias bases teníamos 32 instancias y por ende ahí se construían las 160, ¿ya? Lo importante de estos resultados es que se encontró el óptimo para todas ellas en tiempos competitivos. Ahí vamos a mostrar, salvo en algunos casos muy menores, que los tiempos se dispararon un poco más, pero en general fueron tiempos bastante razonables, ¿ya? En este caso, la solución inicial, que si ustedes se fijan, cuando yo les digo, ok, se resuelve se obtienen la primera solución del problema maestro para resolver por primera vez el subproblema, si yo resolviese directamente el máster tal como está acá, sin ningún corte, es decir, sin ninguna restricción de este tipo, disculpen, este problema directamente es no acotado, porque yo estoy minimizando Z y nada acota Z inferiormente, ¿ya? Entonces, si yo resolviera este problema directamente, este problema sería no acotado para la solución inicial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Típicamente se utiliza un problema auxiliar. En este caso, ¿cuál es el problema auxiliar que yo utilicé? Utilicé un FLP típico, es decir, retomé un poco la estructura de los costos de instalación y los costos de asignación y encontré la estructura óptima desde el punto de vista del FLP y esa lo utilicé como solución inicial para el esquema de descomposición, ¿ya? En este caso, ahí están las indicaciones, las características del computador utilizado en su momento. Y, por ejemplo, esta es una tabla de resultados para la instancia base 1. Entonces, es importante, por ejemplo, vamos a ir descomponiendo, quizá hay muchos números, vamos a ir viendo algo. Por ejemplo, fíjense en esta fila que está acá.
en donde tengo que, para esta fila, la cantidad de centros potenciales se siempre fija. Es decir, para cada una de estas soluciones siempre yo tenía 5 centros potenciales. Y cada una de las columnas representa, voy agregando 5 clientes. Es decir, tengo, la primera es la 5-5, es decir, tengo 5 centros, 5 clientes, después tengo 5 centros con 10 clientes. Y lo que hace es que naturalmente, siempre teniendo las mismas opciones de centros, al momento de ir agregando clientes, lo que va haciendo es que la solución naturalmente se va haciendo más cara. Es decir, naturalmente, ya solo por los costos de asignación de los clientes extras, naturalmente la solución va a ser más cara. Pero además es por los inventarios extras que yo tengo que tener al momento de ir agregando clientes. Naturalmente la estructura puede ir cambiando. Puede ser que, por ejemplo, la primera solución tenga un solo centro y que finalmente, por ejemplo, para atender a los 40 clientes, el modelo decida instalar las 5 bodegas. En este caso eran estructuras más bien estables. La primera partía con una y si mal no recuerdo, la última terminaba con 3 centros instalados, ¿ya? Entonces, ahí se entiende el hecho de que esta función, estos costos, a medida que uno mira la fila, crezcan, dado que siempre voy agregando solamente clientes. Ahora, el otro análisis que es interesante de hacer es quizás mirar la columna en donde lo que yo tengo fijo ahora es el número de clientes y lo que yo voy haciendo en cada una de las filas que voy analizando es agregar 5 centros potenciales. Es decir, arriba tengo 5 centros potenciales, después tengo 10, después tengo 15, después tengo 20. ¿Qué es lo que pasa? Es que dado que cuando tengo 5 centros, esas son las únicas opciones que tengo que, por ejemplo, en este caso, 554.434 es el óptimo. ¿Qué es lo que pasa? Que al agregar 5 posibilidades más de centros, puede ser que yo encuentre algunos centros que me permiten bajar los costos totales del sistema. Y eso pasa si uno mira entre la 5.10, que es la primera, y la 10.10, que es la segunda, que los costos bajan. Pero ¿qué es lo que pasa entre la segunda y la tercera? Es que a pesar de que yo agrego 5 centros potenciales más, ninguno de esos 5 centros era atractivo de ser instalado y por ende la solución óptima era básicamente la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Es que esos 5 centros que yo agregué como posibles centros terminaron siendo no instalados y por ende la solución óptima de la instancia anterior seguía siendo óptima acá, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se agregan después, por ejemplo, los últimos 5 centros potenciales, en este caso sí se encuentran alguna potencialidad de mejora y vuelve a decrecer la función objetivo. Entonces, en la fila, la función objetivo crece, es decir, para un número de centros fijos, la función objetivo crece, dado que estoy agregando cada vez más clientes, y si voy analizando por filas, cada vez que yo agrego centros potenciales, en el mejor de los casos voy a mejorar la solución, pero nunca la voy a empeorar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica tenemos que el comportamiento es así. Entonces, tenemos que las peores soluciones, por así decirlo, son las que cuando tengo 5 centros potenciales, y a medida que voy agregando centros potenciales, los costos totales del sistema van bajando. Pero a medida que voy haciendo crecer el número de clientes, esto va creciendo en total. Pero siempre va a ser al menos, por ejemplo, si yo tengo 5 centros, al agregar 10, en el peor de los casos voy a tener exactamente el mismo costo anterior y nunca va a empeorar, ¿ya? Eso es importante de tener en cuenta, ¿ya? Ahora, como les decía, en este caso muestro NSA es el número de cortes agregados, es decir, si se fijan en cada una de las iteraciones del esquema de descomposición, en cada una de las iteraciones se agrega un solo corte, ¿ya? Entonces, básicamente, el número de cortes agregados me dice el número de iteraciones que tuvo que hacer el enfoque de descomposición, el algoritmo de descomposición propuesto para poder encontrar el óptimo. Y acá tengo el tiempo. Entonces, fíjense que existe una correlación más o menos, se puede decir que fue tengo un R cuadrado bastante aceptable, para esta relación entre el número de cortes y el tiempo total. Fíjense que en cuanto al tiempo total, existen 2 soluciones, 2 instancias que se dispararon mucho, y en realidad esta instancia tomaron, la que tomó más, creo que fueron 27 horas, si mal no recuerdo, resolviendo, pero la gran mayoría de las instancias se resolvió en muy pocos minutos, ¿ya? Entonces, aquí tengo otra forma de mostrarlo. En este caso tengo el histograma con los tiempos de
su resolución y arriba tengo la curva agregada. Entonces fíjense que son muy poquitas, en realidad son 2 o 3 las que se disparan mucho en cuanto a tiempo. Fíjense ahí 11 horas, 19 horas, 27 horas, pero en realidad muchas están en la primera hora, y particularmente si uno descompone esa primera hora, están en realidad en los primeros minutos, ¿ya? Incluso muy pocos segundos. ¿Ya? Ahora, eso era un esquema, que es una de las publicaciones que teníamos con unos colegas. En este caso, lo que estamos trabajando actualmente y lo que estoy particularmente ahora trabajando, digo ahora porque particularmente estaba corriendo alguna instancia ahora mismo, que es agregar las decisiones de selección de proveedores y las estrategias de abastecimiento. Si se fijan o si se acuerdan, lo que les mencionaba al principio es que los proveedores asumían como fijos y dados. En este caso lo que vamos a hacer es la posibilidad de que al agregar, al decidir instalar una bodega, yo pueda decidir quién va a ser el proveedor que lo atienda, y además estrategias de abastecimiento para los clientes, es decir, en este caso puedo atenderlo, y en este modelo que les voy a mostrar se consideran 2 estrategias, que una es la típica, la de warehousing, en donde el cliente se atiende con un inventario que está almacenado en la bodega que me está atendiendo, y la otra, que acá le llamamos on-foot, pero es básicamente una estrategia de cross-docking, en donde el que va a mantener el inventario a pie de máquina va a ser el mismo punto de consumo del cliente, ¿ya? Entonces tenemos que las decisiones más fuertes están en el hecho de decidir dónde están las bodegas, pero además, obviamente, en este caso esto está relacionado con la variable X, y a través de las asignaciones me permite determinar las variables D y B. En este caso vamos a agregar la selección de proveedores, tenemos un conjunto fijo y lo que se decide es, ok, ¿qué proveedor de este conjunto va a atender a qué bodega que decido instalar? Y por ende tengo la variable Z, es decir, Z va a ser 1 si es que el proveedor S atiende a la bodega I, ¿ya? Y además, si se fijan, una vez que yo decido quién va a ser el proveedor que me va a atender, también estoy determinando, por ejemplo, el lead time que va a afrontar la bodega cada vez que quiera hacer una orden para su inventario, ¿ya? La primera estrategia de abastecimiento es lo que les decía, la de warehousing. En este caso, los clientes 1, 3, 5 y 6 van a ser atendidos desde inventarios que van a estar almacenados, en este caso, en las bodegas 1, 2 y 3. Y en este caso, los clientes 2 y 4 se deciden atender bajo la estrategia on-foot, como les decía, una estrategia de cross-docking, en donde el inventario, si bien pasa a través de la bodega 2, se almacena directamente a pie de máquina, como se dice, por eso se llama on-foot la estrategia, o por eso nosotros le llamamos on-foot en realidad, no es que se llame una propuesta de nosotros. Entonces se va a almacenar ahí. Como yo sé cuál es la política de control de inventario que va a estar trabajando toda esta red, yo rápidamente, para los clientes que están que se atienden a pie de máquina o con esta estrategia de cross-docking, yo puedo saber cuál va a ser su costo de inventario directamente y lo puedo parametrizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo su patrón de demanda, en este caso, utilizando caracterizándolo con la media y su varianza, yo puedo saber directamente cuál va a ser el costo de operar cada uno de los clientes bajo la estrategia de cross-docking, y por ende eso lo puedo directamente poner como un parámetro del modelo. Y ahora les voy a mostrar un poquito el modelo, ¿ya? En este caso, la función objetiva es un poco más compleja, tengo un poco más de costos. El primer costo es el costo fijo de selección de proveedores. Tengo los costos fijos de instalación o de operación de la bodega, que esos son los que ya estaban. También los costos de asignación ya estaban en los modelos anteriores que les mostraba. Esto es lo que les decía, los costos de inventario bajo la estrategia on-foot, dado que yo sé cuál es la caracterización de la demanda de los clientes J, yo puedo saber directamente que para una política P, cuál sería el costo de inventario, directamente de atender a ese cliente bajo la estrategia on-foot. Entonces, puedo directamente computarlo y ponerlo en este caso en HC on-foot del cliente J bajo la política P, ¿ya? Y de nuevo acá este modelo genérico para la estrategia de warehousing, en donde, como yo no sé a priori cuál va a ser la demanda final que va a tener cada una de las bodegas, en este caso el costo total de la política depende no solamente en este caso de la demanda que se determina por X y los I supra W, sino que además de los lead time que están relacionados con las variables de selección de proveedores, ¿ya? La estructura, no me voy a meter en el detalle tanto voy a mostrarle un poquito de nuevo la estructura general del problema, es ese que está ahí.
De nuevo tengo el problema de localización de instalación un poquito modificado, dado que tengo dos variables y o y, como quieren llamarle. En este caso tengo la característica del W o del on-foot, pero sí o sí obligo a que cada cliente tiene que ser atendido por una de ellas y que para atenderlos sí o sí tengo que instalar la bodega. Fíjense que en el caso de la estrategia de cross-docking, naturalmente, por más que todos los clientes asignados a esa bodega se atendieran por cross-docking, yo tendría que instalar, de alguna forma, operar esa bodega, porque ahí es donde se hace la desconsolidación y finalmente se hace el cross-docking para atender a los distintos clientes. Entonces, exige, a pesar de que todos se atendieran bajo la estrategia on-food, que igual se instalaran las bodegas, ¿ya? Acá tengo la primera que está ahí destacada, es la selección de los proveedores, es decir, para cada una de las bodegas que yo decida instalar, es decir, cuando X sub I valga 1, yo obligo a que uno de los proveedores tiene que atenderlo. En este caso, un supuesto del modelo es que las bodegas atienden desde un solo proveedor, ¿ya? Y determinado este Z, yo puedo determinar la restricción que está abajo, que es cuál va a ser el lead time finalmente que va a afrontar la bodega I, en función de cuál va a ser el proveedor que lo va a estar atendiendo, ¿ya? De nuevo tengo las restricciones de proceso de demanda, lo mismo que estaba. En este caso, fíjense que la demanda, la media de la demanda y la varianza de la demanda de las bodegas está solamente determinada por las asignaciones bajo la estrategia warehousing. Si no hubiera ningún cliente que se atiende bajo la estrategia warehousing, en este caso la demanda y la varianza de la política sería, perdón, de la bodega sería cero, ¿ya? Fíjense que acá además agregamos esta restricción 8, que son restricciones de factibilidad que dependen de la política P. Dado que no está especificada, yo podría requerir agregar ciertas restricciones adicionales. Y esto, en el caso que les voy a mostrar ahora, es así. Vamos a agregar una restricción de este tipo, ¿ya? Y ahí está las restricciones de dominio, en este caso, todas las variables binarias, y además que D, B, en este caso son irrestrictas, pero dada la forma que tienen, son siempre mayor o iguales que 0, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver el modelo? Utilizando la misma estrategia. En realidad es como un poco la llave con la que hemos guiado la investigación. Y en este caso lo que se propone como variables complicadas es todas las variables binarias. Y en este caso vamos a utilizar la variable D, B, la de lead time, que se me olvidó de mencionar también en el modelo anterior, que también era irrestricta, pero siempre es mayor o igual que 0, dada la forma de la estructura. Y en este caso la variable U, que se la voy a presentar ahora, que es la variable de undershot, que depende en este caso de la política que seleccione, ¿ya? En este caso el valor de las variables complicadas se entrega, se resuelve su problema, y en este caso también vamos a asegurar de que existan solamente cortes de optimalidad para resolver el problema maestro. ¿Cuál es la política que les voy a mostrar? En este caso, una política de revisión periódica, no es continua, periódica, me equivoqué ahí. Es la RSS, donde tengo un periodo de revisión R, tengo un inventario máximo deseado S mayúscula y tengo un punto de ordenamiento S minúscula, ¿ya? Entonces tengo ese esquema que está ahí. ¿Qué es lo que tengo? Es que en general para esta política siempre, si yo alcanzara siempre y pidiera siempre en el punto de reorden, pediría como lote fijo Q, que es la diferencia entre el punto de ordenamiento y el inventario que quiero tener siempre, que es el S mayúscula, o al cual quiero volver más que el que quiero tener siempre. Entonces eso es Q. Pero además, si se fijan, dado que estamos en revisión periódica, puede pasar de que al momento de que yo vaya a revisar, en realidad el inventario esté por debajo del punto de reorden, ¿ya? En este caso, esa cantidad se le llama el undershot, es decir, cuánto por debajo estoy en cada una de las realizaciones, en cada uno de los ciclos, estoy por debajo del punto de reorden S, ¿ya? Se va a hacer el undershot. En este caso, lo último que queda ahí es S menos undershot. ¿Cuánto se pide en cada una de las realizaciones si estuviera utilizando esta política? Se pide Q más undershot, es decir, desde el punto donde estoy yo hasta alcanzar el punto S, es decir, voy a pedir siempre Q, que es la diferencia entre el S mayúscula y el S minúscula, es decir, entre el inventario objetivo y el punto de reorden, y en este caso la realización específica, si es que lo estuviera haciendo, por ejemplo, en un enfoque de simulación, o en la práctica, estaría pidiendo esa diferencia undershot. Para este caso, lo que nosotros hacemos es trabajar con la esperanza del undershot. En este caso lo trabajamos así. Este undershot es el undershot esperado, ¿ya? No voy a entrar en detalles de cómo se obtiene esta expresión, pero
por ahora les pido que me crean que esa es la expresión que está ahí. En este caso, esto, dado que es la expresión que determina el undershot, esta es una restricción que se le agrega al modelo directamente, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que yo le había dicho que había un conjunto de restricciones que podía depender de la política? Esta es una restricción que se le agrega considerando la política, aquí está bien, revisión periódica RSS, ¿ya? Entonces, para la política de RSS, la función de costos totales es esta que está acá. Y, disculpen, tengo los costos de inventario de ciclo y los costos de inventario de seguridad que están acá, ¿ya? Entonces, el modelo está tal cual como está aquí. Fijando las variables binarias, tengo que este es el subproblema. Se fijan acá, tengo las variables D, B, LT y undershot como variables de decisión, como restricciones, perdón. Eso es fijo, y ahí construyo este corte. Pero más allá de la estructura del corte, que bueno, es un poco redundante con cómo se estructura, el corte, el problema maestro es este que está acá, y este es un problema directamente entero mixto que también se puede resolver directamente en un solver comercial, ¿ya? Particularmente en este caso, en esta aplicación voy a mostrar un poco la especificidad de los repuestos. Esto yo hasta ahora se lo he presentado como modelos genéricos, donde puede ser para cualquier caso, puede ser productos terminados, puede ser materias primas, lo que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de repuestos? En este caso, el ámbito de aplicación típico es ese, ¿ya? Obviamente podemos agregar las decisiones de selección de proveedores. Las decisiones como más estratégicas, a pesar de que se integran, son las decisiones de localización. Se pueden, como les decía, agregar las decisiones de selección de proveedor, y por ende el ámbito de decisión que podemos trabajar es todo eso. Ahora, ¿cuál es la gran diferenciación acá? Que, por ejemplo, la demanda depende directamente de la estrategia de mantenimiento que vamos a utilizar, ¿ya? Y ahí es donde muchas veces en este tipo de demandas son demandas más bien muy bajitas y que no son tipo fast moving, sino que son very, very, very slow moving, ¿ya? Así que son muy, por ejemplo, consumos de una vez en 2 años, una vez en 3 años o una vez al año, cosas así. Entonces es difícil tener esos patrones de demanda. ¿Qué es lo que se hace? Aquí muestro rápidamente el caso de estudio que publicamos recientemente en JPR. Lo aplicamos en una industria italiana. Teníamos distintos casos en donde actualmente la empresa estaba trabajando con un enfoque completamente centralizado, que es lo que determina en este caso el escenario 2, ¿ya? Ellos querían probar la posibilidad de trabajar on demand, es decir, trabajar sin bodegas y pedir directamente al momento que se produce una falla o un mantenimiento, y pedir directamente al proveedor, ¿ya? Es decir, por eso aquí no hay bodegas. Otro completamente descentralizado, en donde cada uno de los puntos de consumo tenía su propio inventario, un poco como la lógica del cross-docking. Esto define el escenario 3, y en este caso nosotros le llamamos el escenario híbrido, que era utilizando estos modelos de localización con inventario, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados? Sistemáticamente, el escenario 4, que era utilizando los enfoques de resolución, en este caso para distintas políticas de inventario, ¿ya? Por eso es el punto 1, punto 2 y punto 3, son 3 políticas de inventario distintas. Sistemáticamente son las mejores soluciones posibles, ¿ya? Este es un caso, como les decía, un caso real, y particularmente cada una de las columnas acá es una pieza, un repuesto que nosotros seleccionamos ahí utilizando un enfoque de manera intentando que estas fueran representativas del resto de las partes, ¿ya? El único caso distinto en este caso es la parte 4.1, pero es que era una parte, en este caso se explica que la diferencia es que trabajar on demand, es decir, pedir directamente cada vez que fallaba, pedírselo al proveedor, era por el hecho de que era tan poco crítica, en el sentido de que cuando fallaba no generaba costos mayores, y por ende se podían dar el lujo de esperarla mucho tiempo, es decir, esperar que se hiciera el ordenamiento, más el lead time, más el tiempo requerido para el mantenimiento, en función podían esperar ese tiempo y no generaba un gran costo adicional. Entonces, por eso en este único caso se superó al escenario utilizando modelos de localización con inventario, ¿ya? Fíjense que acá están un poco con la comparación entre la configuración actual, que es la del escenario 2, que era completamente centralizada,
con el enfoque propuesto por nosotros, que es utilizando los modelos de localización con inventario, y en este caso los ahorros van desde un 9,5 hasta un 96,5% de ahorro, así que son bastante significativos los ahorros que se pueden obtener, ¿ya? Rápidamente, para terminar, porque ya me alargué más de lo que debería, la integración de decisiones permite hacer mejores soluciones globales. En este caso, los problemas de localización con inventario pueden ser una potente herramienta para modelar conjuntamente estas decisiones, en este caso de localización, asignación, control de inventario, además de otras, por ejemplo, selección de proveedores, selección de estrategias de abastecimiento y todo así, ¿ya? Y a pesar de la complejidad, en este caso la descomposición generalizada de Bender, que es un poco la propuesta que hago, muestra una potencialidad para soportar efectiva y eficientemente el proceso de toma de decisiones en contextos reales, que es un poco el caso final que les mostraba, ¿ya? Trabajo futuro, muchos. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer: restricciones de capacidad, enfoques multiperiodo, multiproducto, selecciones de políticas de control de inventario, integrar costos de demanda insatisfecha. Por ejemplo, estoy trabajando con un colega colombiano, intentando ver cómo moderar mejor sin utilizar el enfoque o la aproximación normal, distintas cosas, ¿ya? Ahí les dejo las referencias de los trabajos que mostré, que son las cuatro de las publicaciones que tengo. Y bueno, eso, muchas gracias. Discúlpenme, alargué más de lo que debería, pero espero con ansia sus preguntas. Muchas gracias, Francisco, por esa presentación. Felicitaciones por la investigación. Bien interesante el tema. Mira, ahora vamos a abrir la sesión para poder hacer algunas preguntas. Cuando quieran hacer alguna pregunta, abren su micrófono simplemente y la hacen. Y mientras piensan alguna pregunta, yo les voy a partir con la primera. Y Francisco, preguntarte, por un lado, ¿qué cosa te motivó a estudiar este problema? ¿Fue algo, observaste algo en la realidad? ¿Cómo fue esa parte, la parte motivacional? Y por otro lado, ¿cómo ves la perspectiva de poder implementar algo así en Chile? O sea, ¿qué tipo de industria sería como la que más necesitaría algo así? Y si tienes algún ejemplo de una empresa en particular, algo como para poder ejemplificar en la realidad chilena cómo se pueden beneficiar las empresas con tu trabajo. Bueno, un poquito, a ver, yo originalmente en el pregrado estaba trabajando en un modelo de asignación de espacio de contenedores en un puerto, y en realidad siempre estaba con la lógica de poder hacer que estos modelos no fueran solamente ejercicios teóricos académicos, sino que fueran aplicados, ¿ya? Entonces, eso fue primero lo que me hizo acercarme al área portuaria, ¿ya? Que también dentro de Chile es una industria bastante grande, dado nosotros todos conocemos las especificidades de Chile. En la práctica, cuando entré al doctorado, estuve un poco en la disyuntiva al principio de, bueno, sigo con este tema, que yo lo consideraba potente en su momento, hasta que hice la candidatura, seguí con esa dándole vueltas, pero siempre, entre medio tuve un curso de programación estocástica, de modelos estocásticos, perdón, y ahí es donde empecé a adentrarme en el mundo de las fallas, y ahí donde fue, por ejemplo, a donde apareció como un gran foco la industria, especialmente la minería, ¿ya? Donde cómo se podían aplicar este tipo de cosas, este tipo de modelos para, por ejemplo, diseñar la cadena, ya sea global o interna de una operación en una minera, ¿ya? Bueno, particularmente ahí en su momento, en el 2014, trabajamos con un proyecto con la minera Esperanza. Tuvimos algunas aproximaciones, no fue directamente la aplicación de los modelos, trabajamos con unos enfoques de simulación, pero la gracia era que siempre esto iba a guiar a poder después llevar a la aplicación concreta de estos modelos, ¿ya? Ahora, aplicaciones en general, yo creo que lo más valioso, y conociendo la realidad un poco de la minería, es en la minería, pero la aplicación, como les mencionaba, es un poco en cualquier ámbito. Muy bien, gracias. Bien, es que alguien te haga una pregunta, este es el momento de abrir el micrófono y dirigir la pregunta. Sí, no sé si se escucha. Adelante. Se escucha bien, bueno, Pablo. Gracias. A ver,
siempre el tema de la demanda es un tema importante para ver cómo se aproxima y cómo se modela. La verdad que hay una gran cantidad de modelamientos ante distintas distribuciones. Entonces, sin embargo, pensando en que estos modelos tienden a ser prácticos, la distribución normal es una aproximación bastante utilizada, sobre todo en fast moving. Incluso a lo mejor pensando si los clientes no tienen un elevado consumo, al agregar la demanda en los centros de distribución, eventualmente la aproximación normal también es válida, ¿sí? Sin embargo, algo que no entraste en detalle, digamos, ¿esa distribución normal es razonable o tienes pensado algo distinto cuando se calcula el costo de inventario en food en el cliente? Porque si es de bajo consumo, a lo mejor ahí la normal no es una buena aproximación. Sí. ¿Has pensado algo al respecto? Un poco la motivación de lo que les comentaba, que estaba trabajando actualmente con este colega colombiano, es un poco general, es un poco intentar ver si es que existe otra forma directamente quizás de incluso de plantear el modelo, ahorrándose toda la complejidad, entre comillas, la estructura de la aproximación normal. Ahora, concuerdo completamente contigo el hecho de que especialmente, incluso si son así como consumos bajos, cuando se agregan en una bodega, puede ser que la aproximación normal siga siendo buena. Ahora, en particular, no solamente para el caso de OnFood, sino que también, como te digo, en el caso del modelo general, estamos viendo, principalmente nos estamos viendo, por un lado, con pronósticos, con poder ver así a través de data mining algunas técnicas tipo cero aumentado que están por ahí para poder ver cómo poder calcular las distribuciones propiamente tal, cuando tú tienes, por ejemplo, un consumo, y si tú lo ves, por ejemplo, día a día, tienes muchos 0, 0, 0, 0, 0, pero en la práctica estamos trabajando, hasta ahora no tengo la respuesta definitiva de eso, pero sí estamos viendo una forma mejor para intentar modelar esta, y que pueda ser más precisa. Ahora, hay algunos trabajos que muestran que la normal sigue siendo suficientemente precisa en muchos de los casos, entonces quizá el trabajo adicional no genere tanto valor desde el punto de vista de la precisión de la solución. A pesar de todo, la aproximación normal podría ser un estimador bastante certero de lo que, por ejemplo, de demanda perdida o de las distribuciones de demanda en muchos de los casos. Eso, no sé si hay que apagar el micrófono. Gracias, Pancho. Si hay más preguntas, pueden abrir su micrófono para poder hacer preguntas. Francisco, Fernando Ayala por acá, Hola. jefe de carrera de Ingeniería Industrial. Hola. Francisco, mi consulta va por el lado de, tú mencionabas en el último modelo que estabas analizando demandas de algunos repuestos, ¿cierto? Que tenían muy poco movimiento, que se ocupaban una vez cada, no sé, 2 años. Que es típico por lo demás de los repuestos para grandes equipos mineros. Sí. Pero si has visto algún tipo de aplicación o has tenido algún contacto con industria que tiene todo lo contrario, con altas rotaciones de inventario o que trabajan con elementos perecibles, por ejemplo, no sé, lácteos, carnes o este tipo de industria. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la aproximación que he tenido hasta ahora en la industria ha sido principalmente la lógica de los repuestos. Una fue, como mencionaba, el proyecto en minería, en donde ahí sí habían ciertos repuestos, obviamente siempre hay repuestos que son más rápidos y que se consumen más rápido. Por ejemplo, una manguera puede fallar mucho, entonces, y aparte, si el repuesto también otra cosa es si por ejemplo, hay muchas veces que en una operación minera hay un solo motor de un tipo y que falla una vez cada 2 años. Entonces, claro, el consumo propiamente tal del motor no se agrega con nada. Pero puede ser que, por ejemplo, una manguera esté presente en todas las máquinas y por más que en una máquina falle una vez al mes, el agregado siga siendo muy grande desde el punto de vista de consumo rápido. Y particularmente cuando hice mi doctorado, me fui a estudiar a Italia y tuve la aproximación con una industria que es una empresa siderúrgica que hace grandes partes de metal, y lo que hace, la aplicación que pudimos encontrar ahí fue directamente con repuestos. Hasta ahora no he tenido ninguna aproximación con otro tipo de industria. Me encantaría poder trabajar, por ejemplo, como dices tú, con perecibles, con el caso de la leche, o directamente alimentos que en general. He tenido una aproximación con algunos de los casos, en el sentido de he escuchado algunas investigaciones relacionadas que me interesa poder meterme ahí, pero en realidad
son investigaciones de otros investigadores y obviamente no me voy a meter ahí a robarle el caso, ni mucho menos. Entonces, pero sí, en realidad, si bien no lo he tenido la aproximación hasta ahora, me encantaría poder tener trabajos, poder aplicar este tipo de modelos en esos contextos que mencionas tú. Ok, muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. ¿Podemos tener un par de preguntas más si es que hay por ahí? Sí, hola. ¿Aló? Sí. Se escucha. ¿Me escucha? Hola. Hola. Con el tema de lo de los cortes, Sí. ¿qué es lo que eso implica? Y de que si es que siempre es como de forma, o sea, de que, si es que siempre son factibles. Lo que pasa es que en los casos que mostré, el primero era naturalmente su problema siempre era factible y por ende el corte que se agregaba era siempre un corte de optimalidad, ¿ya? En el segundo caso, que era la publicación del 2018, nosotros forzamos el hecho de que siempre fuera factible su problema y por ende nos ahorramos agregar cortes de factibilidad. Pero puede pasar en la práctica de que si tú no controlas eso y pones a resolver directamente el enfoque, puedas tener iteraciones en las cuales agregas cortes de factibilidad y en otras cortes de optimalidad. Ahora, naturalmente, los cortes de optimalidad son los que te van haciendo converger, ¿ya? Y los cortes de optimalidad básicamente están enfocados en cortar soluciones que lo que hacen es que, dada la solución del problema maestro, el problema dual se haga infactible, ¿ya? Ah, vale, gracias. Ya, de nada. ¿Si hay alguna última pregunta por ahí? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Hola, acá Carlos por acá. Bueno, yo en mi pregrado tuve un acercamiento, bueno, trabajé con problemas de localización, pero relacionados con ambulancias. Entonces, en el tema de ambulancias trabajábamos con un objetivo que era minimizar la distancia máxima. Me gustaría saber si es que este objetivo de minimizar distancia máxima es aplicable en este contexto de inventario o no es atingente. A ver, no he trabajado directamente con distancia máxima. Por ejemplo, hay una aproximación que estamos trabajando con un alumno doctoral acá en la Católica del Paraíso que tiene que ver con captura de demanda. Y ahí es lo que hace, es básicamente tú lo que buscas es maximizar la cobertura de tu inventario, ¿ya? Pero la gracia es que de alguna forma es competitividad, entonces te haces, a medida que vas incrementando tus costos, te va haciendo menos competitivo en la industria, ¿ya? Y lo que se hace, el esquema es que en vez de tener por ejemplo, la función objetivo, que sea los costos, nosotros la trabajamos ahí, por ejemplo, como una restricción, ¿ya? Entonces trabajábamos como una especie de presupuesto y ahí es donde veíamos cuál era la capacidad de ser competitivo en torno al nivel de costos que podíamos presentar. Ahora, en cuanto a distancia máxima, yo entiendo que un poco el esquema que, así estoy pensando en el momento, el hecho de que se parecería mucho al esquema, el problema original sería muy parecido al esquema del problema maestro, donde yo tengo la máxima distancia minimizando. Y por ende, dependiendo de cuáles sean los otros criterios, por ejemplo, si tienes los costos, todo, en la práctica sí se podría realizar. Ahora, lo importante es cómo puedes poner en una misma expresión, por ejemplo, o cómo puedes cuantificar de alguna forma la distancia con costos y cómo las vas ponderando entre ellas, cómo vas creando esta curva Pareto, por ejemplo, para ver distintas configuraciones entre dos medidas de desempeño que en principio no están en las mismas unidades, ¿ya? Entonces, quizás sí podríamos ir para distintos niveles, por ejemplo, podríamos trabajar la función de máxima distancia como una especie de restricción, o bien como la función objetivo y poniendo los costos de inventario como una restricción, y se pueden ir rápidamente construyendo, por ejemplo, las soluciones eficientes de la curva Pareto. Entonces, aplicabilidad sí. Si es la misma estructura de los modelos y por ejemplo, la descomposición de vendas que yo propongo es aplicable, no sé. Te diría probablemente que no a priori, ¿ya? Pero sí es atingente, como dices tú, la aplicación de otros tipos de objetivos. Muchas gracias. Ya, ¿verdad? Muy bien. Te agradezco nuevamente, Francisco, por el tiempo, la disposición, ¿cierto?, a compartir el problema con nosotros.
Bien, solo resta despedirme de todos. Agradezco la asistencia. Tuvimos siempre más de 40 conectados, casi es medio bien estable, así que estoy bien contento por eso. Este es nuestro segundo seminario de investigación online que estamos haciendo en el departamento. Esperamos continuar con esto semana a semana. Y además, Francisco, aprovecho de invitarte cuando se acabe la emergencia, ojalá podamos coordinar una visita tuya a nuestro campus para que puedas conocernos y también saber el tipo de trabajo que estamos haciendo acá, tanto con lo académico como con nuestros estudiantes. Ok, muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz cuando pase todo esto ir a visitarlos en persona. Excelente. Bien, con esto damos por cerrar la sesión. Esta videoconferencia va a estar disponible más tarde en línea para aquellos que la quieran revisar o compartir con las personas que no pudieron venir. Y con eso quedo listo. Muchas gracias a todos. Así que ahora voy a empezar a cortar el video. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Gracias, Nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta Chao. luego. Muy bueno, los cabros. ¿Cómo mierda me salgo?